Andrés Sastre Osorio, soy estudiante de agronomía y en el día de hoy, junto con mi compañera Angie Mayerle Ortiz, realizaremos un video explicativo para dar respuesta al primer punto de la tarea 4, ciclos biogeoquímicos y ecología de la simbiosis. Hablaremos de la diferencia que hay entre los ciclos biogeoquímicos, nutricionales y los ciclos de biodegradación de la materia. Para dar continuidad, me permitiré compartir pantalla. Ok, eh, traemos una pequeña presentación sobre sobre esta explicación de la diferencia que existen entre estos dos ciclos. Bueno, acá está mi nombre, José Andrés Astre Osorio, y el de mi compañera Angie Mayerle Ortiz Sánchez, y nuestro tutor, el profe Jean Denis Benavides Melo. Para dar continuidad, bueno, ciclos biogeoquímicos nutricionales. En este caso, pues hablaré sobre este tema y mi compañera hablará sobre el otro ciclo, que básicamente se relacionan entre sí, porque uno hace parte de la biodegradación, siendo el motor principal que permite el reciclaje de la materia orgánica y la liberación de nutrientes como lo es el nitrógeno y el carbono, para que los ciclos biogeoquímicos los muevan y reutilicen continuamente. Entonces, los ciclos biogeoquímicos son la circulación de elementos químicos entre los seres vivos, el ambiente, la atmósfera y la corteza terrestre mediante procesos como el transporte, la producción y la descomposición. Existen los principales ciclos del- de de los principales ciclos biogeoquímicos son el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno. El ciclo del carbono se describe básicamente como el carbono se mueve entre la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la biosfera, siendo útil para la vida y el clima. Eh, el ciclo del carbono se divide en dos partes principalmente, como lo muestra la imagen. Acá tenemos el ciclo biológico, que es el rápido, y en este lado tenemos el ciclo geológico, que es el lento. El ciclo biológico se compone de la fotosíntesis, que es la primera. Las plantas fijan el carbono. Las fotosíntesis, bueno, las plantas y las algas productoras toman el dióxido de carbono del aire y el agua para crear materia orgánica. Consumo. El consumo, básicamente, pues los animales herbívoros y carnívoros obtienen carbono al comer plantas y otros animales. Seguimos con la respiración. Plantas y animales liberan el dióxido de carbono por respiración celular. La descomposición. La descomposición básicamente son las bacterias y los hongos que descomponen la materia orgánica, liberando el dióxido de carbono. Y acá hablaremos del ciclo geológico, perdón, que es el ciclo lento. Entonces acá tenemos la sedimentación, que son restos orgánicos que se entierran y con millones de años forman combustibles y fósiles o rocas. Meteorización, volcanismo, que es la imagen que estamos viendo acá. eh, Básicamente, pues libera dióxido de carbono provenientes de rocas y sedimentación. Y finalmente, el 5,
Las actividades humanas, pues como nos muestra la imagen, liberan metano y dióxido de carbono, alterando el equilibrio y aumentando la concentración atmosférica, causando el calentamiento global, más conocido como el efecto invernadero. El ciclo del nitrógeno. eh, Como vemos en la imagen, bueno, el ciclo del nitrógeno es el proceso vital de la transformación y circulación del nitrógeno en la atmósfera y la biosfera. Organismos vivos, el nitrógeno atmosférico es abundante en el aire, pero debe ser convertido en formas utilizables como amoníacos y nitratos por microorganismos para que las plantas y animales lo asimilen. En el ciclo del nitrógeno tenemos etapas principales como lo es la primera, que es la fijación del nitrógeno. Básicamente, pues son microorganismos como bacterias que convierten el nitrógeno atmosférico en amoníaco o amonio, como lo vemos acá en la primera imagen, las bacterias. El segundo, la nitrificación. Aquí las bacterias nitrificantes oxidan el amoníaco, el amonio o nitratos y luego el amonio a nitratos, una forma fácil para que las plantas lo puedan absorber, lo convierten para que las plantas lo asimilen. Tercero, tenemos la asimilación. Básicamente las plantas absorben el amonio o el nitrógeno del suelo y lo incorporan a sus tejidos, y los animales obtienen nitrógeno al consumir plantas o en su defecto pues cuando se consumen entre ellos. Amonificación, amonificación, básicamente son los descomponedores como bacterias y hongos que transforman la materia orgánica muerta y los desechos animales en amonio y lo devuelven al suelo. Seguimos con amonificación. Bueno, ya habíamos hablado de amonificación. Desnitrificación. Acá las bacterias anaeróbicas convierten los nitratos nuevamente en nitrógeno gaseoso que se libera a la atmósfera, cerrando el ciclo como tal. Cabe recalcar que estos ciclos se ven afectados por las actividades humanas, como lo son la deforestación, las quemas de combustibles fósiles, eh, la aplicación de fertilizantes sintéticos, y esto contribuye a que pues, pueda alterar estos ciclos, trayendo repercusiones graves para el medio ambiente y la vida del planeta. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Angie Mayerle para que continúe con la explicación del ciclo de biodegradación de la materia orgánica. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Angie Ortiz y voy a hablar sobre el ciclo de biodegradación de materia orgánica. Y bueno, entonces, el azufre, el ciclo del azufre el azufre es vital para los seres vivos, ya que forma parte de aminoácidos esenciales y su ciclo depende mucho de si hay oxígeno presente o no. Entonces, para esto existen tres partes, que es mineralización, oxidación y reducción desasimilatoria. Entonces, en la mineralización, la materia orgánica muerta libera el azufre orgánico como sulfuro de hidrógeno.
Y en la oxidación, la presencia de oxígeno, las bacterias se convierten en H2O, sulfatos, que es la forma en la que las plantas pues absorben esta oxidación y todo ello. Y en la reducción, en sedimentos sin oxígeno, las bacterias reductoras de sulfato usan el sulfato para poder respirar. En el ciclo del fósforo, a diferencia de los demás, el fósforo no tiene una fase gaseosa significativa en la atmósfera y su ciclo es un poco más lento y depende de la solubilidad. Entonces tiene también tres partes, que es la liberación, biodegradación y sedimentación. En la liberación, los microorganismos, bacterias y hongos eh, micorrízicos segregan ácidos orgánicos que disuelven los fosfatos insolubles en el suelo. En la biodegradación, al morir los organismos, las fosfatasas enzimas rompen las moléculas orgánicas como el ADN o el ATP. Y en la sedimentación, la gran parte del fósforo termina en el fondo del mar formando rocas que tardan pues bastante tiempo en volver a sumergir, bueno, a la superficie. Bueno, en el ciclo del hierro y el manganeso, estos dos ciclos suelen ir pues juntos porque ambos metales cambian su solubilidad según pues el estado de oxidación y estos son fundamentales en los suelos inundados y sedimentos marinos. Entonces el hierro tiene una reducción en suelos sin oxígeno y las bacterias pues respiran hierro férrico, que es como sólido y es como rojizo, y lo convierten en hierro ferroso, lo que hace que sea disponible para plantas, pero pues que puede ser tóxico en exceso. Y la oxidación, cuando el hierro soluble entra en contacto con el aire, las bacterias lo oxidan de nuevo y forman en formas sólidas, lo que crea depósitos de oxígeno. En el manganeso, esto es similar al hierro, es un sólido dióxido de magnesio y pues es la forma soluble en que los organismos lo aprovechan. Y la biodegradación de esta materia orgánica suele consumir el oxígeno del medio, lo cual obliga a las bacterias a usar el manganeso como un aceptor de electrones, movilizando el metal pues, en el agua. Bueno, todos estos ciclos se conectan en un ecosistema, por ejemplo, un humedal, cuando pues estos ciclos ocurren en capas donde primero se agota el oxígeno, luego se usa el nitrógeno, seguido el manganeso, luego el hierro y finalmente el azufre. Y es así como una fila de piezas de dominó químicas donde pues se va juntando capa por capa y pues es donde salen todos estos ciclos conectados. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias.